Buenos días, mi nombre es Adrián Ocaña. Vengo a hablarles del Status Civitatis y de la familia romana. Derecho de familia. Status Civitatis. De acuerdo al Status Civitatis, los hombres se dividen en ciudadanos y no ciudadanos. Esta distinción fue muy importante en la época en que solo los ciudadanos romanos gozaban de las instrucciones del derecho civil. Ciudadanía. El ius gentium fue originalmente en el ámbito del Imperio Romano, un derecho privado internacional que regulaba las relaciones comerciales entre los ciudadanos romanos y los no ciudadanos o peregrini, o las relaciones entre no ciudadanos que acudían a la jurisdicción romana. Tenían su propio órgano jurisdiccional, el praetor peregrinus. Adquisición de la ciudadanía. La ciudadanía romana se adquiría por nacimiento por causa posterior al nacimiento. 1. Nacimiento. No era el lugar del nacimiento, sino la nacionalidad de los padres, la que confería a la ciudadanía romana al hijo para nacer ciudadano romano. Era preciso nacer de padres que fueran ciudadanos romanos, o sea que en esta materia se aplicaba el principio del ius sanguineus. 2. Causas posteriores al nacimiento. La cualidad del ciudadano romano se adquiría como un derecho de los siguientes casos. A. El caso del esclavo que había sido manutimido por su propietario, quiritario, conforme al procedimiento pautado por el derecho civil romano, o sea, mediante alguna de las formas solemnes. B. El peregrino o extranjero a quien le era conferida la ciudadanía, bien por resolución de comicios, por disposición de un delegado del pueblo o por un rescripto del emperador. En estas formas, en muchas oportunidades se otorgó el beneficio a la ciudadanía romana no solo a un determinado individuo, sino a toda su familia, a grupos de personas y aún a ciudades enteras, las cuales se convertían en municipios, pudiendo esta concesión graciosa comprender todos los derechos que encerraba el ius civitatis, o solamente alguno de ellos. Pérdida del derecho de ciudadanía. 3 causas principales hacían perder el derecho de ciudadanía. Caso A. Cuando se perdía la libertad. Caso B. Cuando se hacía admitir como miembro de una ciudad extranjera. Y caso C. Por efecto de ciertas condenas, tales como el exilio bajo la República y la deportación en la época del Imperio. Condición de los ciudadanos romanos. El derecho de la ciudadanía romana confería ventajas tanto desde el punto de vista del derecho público como desde el punto de vista del derecho privado. Desde el punto de vista del derecho público, el derecho de ciudadanía ofrecía al ciudadano las siguientes ventajas. 1. El ius suffragii, o sea, el derecho de voto. 2. El ius honorum, o sea, el derecho de ser electo para desempeñar las magistraturas. 3. El derecho a servir en las legiones romanas. Desde el punto de vista del derecho privado, el ciudadano romano tenía estas otras ventajas. 1. El ius connubii o connubium, o sea, el derecho a contraer justas nupcias y a fundar una familia romana. 2. El ius commerci o commercium, que no debe ser confundido con un derecho de comerciar, sino que era el derecho de adquirir la propiedad
quiritaria, de ser acreedor, deudor, entre otros, y de servirse para esto de las formas especiales establecidas por el derecho civil romano. 3. El derecho a hacer testamento, o sea, la testamenti tactic activa, y el derecho de ser instituido heredero o legalitario de un testamento, o sea, la testamenti factio pasiva. El derecho a obrar judicialmente de acuerdo con el procedimiento civil romano. Peregrinos. Los peregrinos no eran extranjeros en el sentido moderno de la palabra, sino que eran aquellos individuos sometidos a Roma a los que se había dejado en libertad, pero que no habían recibido la concesión del derecho de ciudadanía, ni del derecho de la latinidad. Latinos. Los latinos comprendían, y a su vez, tres clases distintas: los latini veteres o antiguos, los latini coloniari, los coloniares, y los latini iuniani o junianos. Los latini veteres o antiguos eran los antiguos habitantes del Lacio, y después de los miembros de las colonias fundadas por la Liga Latina hasta su disolución del año 415 de Roma, y por último todos aquellos a quienes se concedió la calidad de latino hasta el año 486 de Roma. La condición de estos latinos era muy semejante a la de los ciudadanos romanos. En el derecho público tenían derecho al sufragio cuando estaban en Roma en el momento de la votación, pero no tenían derecho a las magistraturas ni derecho a servir en las legiones romanas. Familia romana. La familia romana fue una institución principal antigua Roma, presente en el ámbito social y jurídico, que estaba compuesta por todos los que convivían bajo la autoridad de la cabeza de la familia, o pater familias. Era compuesta por todos aquellos individuos que, nacidos libres, vivían bajo la conducta propia de un estatus parental, natural y jurídico, político, económico, religioso, entre otros, estatus civil y estatus social al modo romano. Esto suponía asumir tanto la protección como autoridad de la cabeza de familia, que era el pater familias. Familia también es una palabra con la misma raíz que los famuli, criados de los oscos, y por lo tanto en Roma se comprendía a algunos sirvientes o siervos llamados específicamente famulus. Desde la familia romana se derivó el concepto de la fe romana, confianza. Status familiae. Conforme al status familiae, los hombres se dividen en suis iuris y alienis iuris. Se llaman suis iuris a las personas libres de toda autoridad que no dependen sino de ellas mismas. En tantos, los alienis iuris son las personas que están sometidas a alguna potestad, o sea, autoridad de otra persona. Patria potestad. Era una institución del derecho civil que significó el poder del jefe de familia, pater, varón, vivo más antiguo de la familia, por vía masculina, que comprendía un conjunto de derechos sobre las personas y bienes de los filius con pocas obligaciones. Se entendía por filius no solo los hijos del pater, sino también los nietos o bisnietos bajo su autoridad. Solo podía ejercerla un ciudadano romano sobre otro ciudadano romano. En la legislación venezolana la podemos decir que la patria potestad tiene sus orígenes en tiempos de los romanos, de donde por supuesto proviene todo o casi todo nuestro ordenamiento jurídico occidental. Eran los tiempos
en los cuales el pater familias podía disponer de todo cuanto poseía, como bienes, incluyendo los esclavos, y en cierta forma de la vida o muerte de los hijos. Jus vitae nexisque. Fuentes de la patria de potestad. Entendemos por fuentes aquellos modos naturales o creados por la ley que la legislación romana reconoció como susceptibles de crear este vínculo. Los hijos nacidos de justas nupcias están sometidos a este poder por los hijos legítimos, o sea, los nacidos de justas nupcias, y también el resto de los descendientes nacidos de sus hijos varones, para determinar si un hijo ha sido concebido dentro de las justas nupcias. Establecieron una presunción sin admitir prueba del contrario. Eirus et de iurit, que determinó que el plazo mínimo de un embarazo era de 180 días y el máximo de 300 legitimados. La legitimación fue otra forma de adquirir la patria potestad. En este caso, sobre los hijos nacidos en concubinato, quedaban fuera la posibilidad de legitimación los hijos adulterinos e incestuosos. Para que se produjera la legitimación que equiparaba a estos hijos naturales o legítimos, se requería el consentimiento del legitimado, que en caso de no poder hacerlo por su corta edad, debía ratificarla posteriormente los medios otorgados por la ley para que sea válida la legitimación. Fueron el matrimonio subsiguiente de los padres, la oblación a la curia o el rescripto del emperador. Los adoptados. Esta institución del derecho civil significaba introducir al adoptado a la familia y crear un vínculo de patria potestad sin la existencia de un vínculo de sangre. Dentro de la adopción cabía distinguir la adopción de un alieni iuris, o sea, de una persona que ya está bajo el poder de un pater y pasaba a depender de otro, y la adrogación, por el cual una persona suis iuris, o sea, no sujeta a patria potestad, pasaba a depender de otra en calidad de filius. Para ser adoptante se requería ser capaz, debiendo para ello ser un hombre sui iuris y ciudadano romano. No podían adoptar los tutores y curadores a sus propios pupilos mientras estos fueran menores de 25 años. Las mujeres no podían adoptar, pero sí ser adoptadas. Tampoco podían hacerlo los menores de 18 años, ni los castrados. El matrimonio. El matrimonio, según Ulpiano, es la unión de un hombre y una mujer, que implica una comunidad de existencia. El matrimonio, según Modestino, es la unión del varón con la mujer en consorcio de toda la vida, comunidad del derecho divino y humano. El matrimonio en la legislación venezolana. El matrimonio es la institución fundamental y quizás la más importante del derecho de familias, puesto que es la base de la familia y por ende de la sociedad. Esto hace que el matrimonio sea el eje de todo el sistema jurídico familiar. Es una institución natural y anterior al Estado, que difiere mucho en cada cultura, credo y sociedad. El Código Civil venezolano no define el matrimonio, limitándose a señalar que no puede contraerse sino entre solo un hombre y una sola mujer. Artículo 44 del Código Civil venezolano. Efectos del matrimonio. El conjunto de consecuencias legales que determina el matrimonio puede dividirse en dos categorías fundamentales: efectos personales entre cónyuges
son los deberes y derechos conyugales y respeto de los hijos, la patria de potestad y efectos patrimoniales, régimen patrimonial. Deberes y derechos conyugales. La celebración del matrimonio hace surgir entre los esposos todo un conjunto de deberes y derechos en cuanto a su fundamento filosófico. Esos deberes y derechos resultan del principio de los cónyuges, se debe mutua ayuda. Los deberes y derechos que para los cónyuges surgen del matrimonio tienen caracteres fundamentales, son de naturaleza legal, de orden público y recíproco. Legales. Aunque la raíz de los deberes y derechos conyugales sea de carácter ético, desde el punto de vista jurídico, se trata simplemente de obligaciones y facultades legales. Orden público. Los deberes y derechos que hacen hacer el matrimonio constituyen en el núcleo del estado conyugal. Por eso, son materia del orden público, de allí que no interviene la voluntad de los particulares. Recíprocos. Corresponde al marido frente a la mujer y está a respecto de aquel. Estos deberes y derechos son: 1. Cohabitación. 2. Fidelidad. 3. Asistencia. 4. Socorro. 5. Elementos y requisitos. Para que en Roma se configurara el matrimonio, debían reunirse dos elementos: uno material, determinado por la cohabitación, y otro espiritual, por la affectio maritalis. La cohabitación comenzaba cuando la mujer ingresaba al domicilio del marido, aun cuando éste estuviera ausente. Requisitos para contraer matrimonio. 1. La aceptación de los contrayentes significa que estos deben manifestar su voluntad de casarse con una doble aseveración. 2. Por el consentimiento del pater familia, los contrayentes son alieni juris. 3. Por causa de capacidad, la edad, 14 varón y 12 hembra. 4. Conumbio es la actitud que se tiene para contraer matrimonio a justas nupcias. Impedimentos absolutos. Solo aquellas que hacen que el matrimonio sea nulo. 1. La esclavitud. 2. La viudez. La viudez establece que la mujer viuda no podrá contraer matrimonio hasta que haya pasado 10 meses para evitar la turbatio sanguini, para evitar la mezcla de sangre o confusión de paternidad. 3. La bigamia. 4. Por votos de castidad. Significa que los clérigos, sacerdotes, no pueden contraer matrimonio. 5. Por capacidad natural. Tienen que ser púberes, 12 años la hembra y 14 años el varón. Impedimentos relativos. Son aquellos que se constituyen u obstáculos para contraer matrimonio. Se prohíbe el matrimonio en línea recta ascendientes con descendientes. Por motivos políticos, esta prohibición, que se case un senador con la hija de un senador y viceversa. Se prohíbe el matrimonio entre patricios y plebeyos hasta la promulgación de la ley Canuelia. Se prohíbe el matrimonio entre ingenuos y libertos. Se prohíbe el matrimonio entre un gobernador de provincia y una mujer de la misma provincia. Se prohíbe el matrimonio entre un senador y la hija de un senador. Se prohíbe el matrimonio entre la hija de un senador y el hijo de un senador.